Hola, soy Rafael Escalera y te doy la bienvenida al capítulo número 3 de Escuela de Héroes, un podcast donde vamos a hablar de educación, vamos a hablar de desarrollo personal y vamos a conocer a muchísimos héroes de la vida real para que nos cuenten cómo llegaron a transformarse a sí mismos en la persona que son hoy. En el capítulo de hoy vamos a hablar de espacio, porque te has dado cuenta que el espacio que tienes alrededor te afecta, que no es lo mismo estar en un sitio que en otro. Hay sitios donde instintivamente nos sentimos a gusto y sitios donde instintivamente no nos sentimos a gusto. Eso es porque no es lo mismo unos colores que otros y unas texturas que otras. De todo esto nos lo va a explicar una experta en el tema. Ella es arquitecta y se trata de la genial Virginia Antoranz. Espero que te guste la entrevista. Vamos a por ello. Hola, bienvenidos al tercer capítulo ya de Escuela de Héroes y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema del espacio. Vamos a hablar de cómo nos afecta el espacio y de cómo lo podemos organizar para que sea de la mejor manera para nosotros y por eso a este capítulo viene una experta, ella es arquitecta y controla un montón de espacio y por eso ha venido aquí a ayudarnos. Ella es Virginia Antoraz y tiene un estudio de arquitectura que se llama Espacio Ágora y bueno, pues preséntate para los que no te conozcan. Virginia, cuéntanos lo primero de todo, quién eres tú y cuál es tu historia. Pues hola Rafa, soy Virginia. Estoy un poco nerviosilla, pero también muy contenta. Lo primero de haberte conocido en el máster que hicimos juntos y lo segundo de esta oportunidad de entrevista. Yo soy arquitecta. Hice la carrera en España, pero después me vine a Italia a hacer un máster y ya me he quedado. Sigo aquí, van a ser ya 5 años. Vale. Eh, digamos que llegué aquí con la idea de hacer un máster así para improvisar un poco la vida nueva después de la universidad y después encontré trabajo en un estudio convencional de arquitectura y después en otro tipo de, cambié de trabajo a otro tipo de sistema que era en una cooperativa Ajá. social, pero el gran cambio fue cuando empecé a hacer meditación y encontré todo este mundo y todas estas nuevas percepciones que me cambiaron un poco a mí y también a la manera que yo tenía como arquitecto de ver la arquitectura. ¿Y cómo Entonces, y cómo es la manera en la que tienes ahora de concebir la arquitectura? ¿Qué diferencia hay entre la arquitectura como la concibes ahora y lo que llamamos arquitectura convencional, digamos, que es? pues yo no sé si lo podemos llamar convencional o no. Lo que observé era un poco el cambio en mí y en lo que me habían enseñado y lo que pude aportar nuevo, que fue el hecho de perdón, percibir Percibir. percibirla, perdón, que me viene en italiano. El hecho fue percibirla distinto. O sea, lo mismo que como cuando tú ordenas tu cabeza y empiezas a darte cuenta que hay cosas que las haces para que te vean o para lo que dirán los demás. Y hay cosas que las haces porque de verdad tú las sientes dentro y las dibujas porque las sientes dentro. Esto fue lo que reflejé enseguida en la profesión, en entender el espacio de otra manera, entender un poco la energía que crea cierta manera de poner unos muebles, cómo cambia si la pones de otra, cómo puede a una persona estar mejor dentro de su propia casa solo por el hecho de observarla de otra manera. Ujú. Y bueno, esto un poco yo, no sé, de pequeña siempre tenía un rollo muy especial con los espacios, las movidas que me montaba en mi habitación, en mi casa, como, incluso cómo jugaba, las cosas que más me divertían cuando era pequeña. Todo esto un poco luego lo he ido viendo cuando ya eres arquitecto y digamos que puedes empezar a jugar igual con un plano, con una planimetría, con un espacio que tienes que crear, pues fue como, sí, todo lo que yo he aprendido en la universidad, pero con este plus de decir, espera, este sitio te hace estar bien, este sitio, o al revés, estás mal, ¿por qué? Mira tu espacio, igual es porque hay algo ahí que no funciona y la arquitectura tiene toda esta información y siendo nuestra, pues era una buena oportunidad para aprovecharlo. O sea, aquí hay dos cosas que me interesan. Una primera empezando de decir, tú desde muy pequeña sí que has sentido que llegabas a la arquitectura de alguna manera por algo que siempre has tenido ahí, ¿no? Como una intención desde aquí a mí me mola colocar espacios. Y al final, Sí, pues lo que es de pequeña jugar con muñecas pasa a ser, cuando me hago más grande voy a colocar personitas en sus casas, ¿no? exacto. Yo recuerdo de pequeño cuando pasaba por una agencia de inmobiliaria y me quedaba viendo los planos,
Yo me imaginaba cómo era yo ahí dentro de la casa de que viera, o si era más grande, si era más pequeña, cómo se organizaba mi madre aquí, mi padre allá, no sé qué, no sé cuántos. Era como una emoción solo el ver un plano. Y también me pasaba que cuando con mis padres hemos hecho mucho camping por España. Y cuando llegábamos el primer día al sitio y nos daban la parcela para que nos acomodáramos y demás, nos daban siempre el plano del camping. Bueno, pues yo me lo memorizaba, sabía todo y sabía decirle a mi madre el supermercado, la piscina y todo dónde estaba en 2 segundos porque la organizaba como mentalmente sin haberlo visto y era como la parte más feliz de las vacaciones cuando me daban ese plano para luego ver cómo iba a pasar los próximos días en ese sitio. Qué guay, Era como un acelerón de qué divertido! un plano nuevo, vamos a organizarlo y a montarlo. Sí, sí. Y me pregunto yo, porque de alguna manera está claro que tú tienes una conexión muy importante con el tema del espacio, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esta percepción tan a flor de piel, quiero decir. Entonces, yo te preguntaría cómo lo sé. O sea, ¿cómo sé si un espacio me afecta o no me afecta? O sea, yo, por ejemplo, estoy en esta habitación. ¿Cómo sé si esta habitación es óptima para mí o no lo es? Así de primera. Sí, digamos que hay veces, tú puedes pasarte, por ejemplo, 8 horas al día trabajando en un sitio iluminado mal, con una mala posición entre la silla y la mesa, o mirando, teniendo la ventana en un sitio donde no, es, no funciona para el trabajo que estás haciendo, y puedes pasarte ahí 8 horas, años, 8 horas al día durante años que no te das cuenta. Ujú. Mucha gente que no se da cuenta de estas cosas. El hecho quizás de cambiar algo o preguntarte algo o probar, porque por ejemplo los muebles, la palabra mueble es, en mi opinión, están hechos para moverse y yo creo que haya cosa más divertida y que funcione mejor que es moverlos hasta que tú encuentres tu posición en tu propia habitación. Cuando tú prueba a mover la mesa de sitio, prueba a mover la cama y a ver si funciona mejor. Igual no, igual sí, es solo probar, para eso se mueve. Entonces, igual hay veces que, como nos pasa que a veces nos duele la cabeza y nos damos cuenta después de 2 horas de yo porque estoy mala, porque me duele la cabeza, porque no estás en contacto contigo mismo. Ajá. O esto del al ordenador que te encorvas la espalda y estás ahí horas, horas y de repente dices, joder, llevo aquí tanto que no me da ni cuenta y de repente tal. Sí, sí. Esas cosas, porque desconectas de tu cuerpo y vas concentrado en otra cosa y entonces de repente te das cuenta del dolor que te ha llegado. Con el espacio es un poco igual, tú no te conectas con el espacio que tienes, entonces no lo observas, no te preguntas si estás a gusto así o estarías más a gusto cambiando un par de cosas y pasas horas, pasas horas, pasas horas porque no lo estás observando y de repente es ese espacio el que te está perjudicando una cosa, pudiéndolo gratis cambiar, mover y mejorando muchísimo. O sea que hay una parte enorme que tiene que ver con la conexión con uno mismo, ¿no? Que al final es un poco lo mismo con todo. Tiene que ver con la posición, tiene que ver con los espacios, tiene que ver con la alimentación, con el Sí, esto trabajo que es decides fundamental. hacer. O sea, que al final es siempre esta parte de tener un poco de escucha interior y escucharte. Sí, exacto, porque nosotros, nuestra primera casa es nuestro cuerpo. ¿Sí? Y hasta que el hombre decidió hacerse casas, era la única que tenía, era tu cuerpo es tu casa. Y luego ya dijeron, venga, vamos a hacernos más sedentarios y empezaron a construirlas. Eso se vuelve tu segunda casa y ahora mismo casi la primera porque la gente tampoco tiene tanto contacto con su cuerpo. Ujú. Es siendo tu casa, tienes que cuidarla y curarla y mimarla en ese sentido. Eh, es también un discurso de belleza, un discurso de armonía, no estética, que eso son igual cosas que nos ponen un poco desde fuera por modas o por tal. Es un encontrarte bien donde tú estás. Si ya por salud, una espalda que se dobla o incluso accesorios que te los tienes puestos es muy incómodo, si tienes que agacharte demasiado, subirte demasiado, esas cosas tampoco funcionan en tu espacio. Sea también porque, pues, por el placer que te da entrar en una habitación y decir, "Joder, qué color más bonito le he puesto a la colcha", porque me gusta y estoy a gusto y estoy deseando ir a ese sitio a leer un ratito. Son entre unas cosas y otras, pero que todas juntas es que te cambian la vida. Claro, que No hay son color. como muchas pequeñas. ¿Y cuáles son las cosas que tú crees que nos pueden afectar más? Porque, por ejemplo, yo hace unos años estuve estudiando
bioconstrucción, construcción ecológica y demás. Entonces nos hablaban mucho del tema de los tóxicos en el hogar, de la radiación, y luego también hablábamos de esto de los colores y tal. Pero yo no sé hasta qué punto qué cosas nos afectan más y qué cosas nos afectan menos. A ver, yo creo que esto es como decíamos antes también en la comida. Comer procesado, comer tóxico, tú puedes no darte cuenta o puedes y luego lo sufres con el tiempo o puedes informarte. Cuando te informas, la lengua también se vuelve más lista y sabe detectarlo más, ¿no? Ujú. Entonces estas cosas en la arquitectura y en el mobiliario y en la decoración también ya están empezando a funcionar igual. Tú te informas, ves que una cosa te ha llegado de un plástico que no tiene ningún tipo de seguridad, que es súper tóxico y te empieza a no apetecer sentarte en una silla de tóxica. Es como un poco educar también al cuerpo y a la mente estas cosas. En cuanto a los colores, que igual es más cosas estéticas, es preguntarte de verdad qué color te gusta y si no lo sabes, ir probando hasta que tú lo encuentras. Porque, por ejemplo, en eso me ha pasado, yo me he dado cuenta que hay una gama de colores con la que es que estoy siempre feliz, es que me encanta, que es que cada vez que puedo la pongo y hay otras gamas de colores que no me identifican, no me siento a gusto. Entonces, vamos, es una elección segura ir a por esas cosas cuando tú has detectado el placer que te provocan, el decir, no, los cojines van en mi color preferido, pero vamos, es que no hay duda. O me tengo que hacer una página web, ¿qué colores pongo? Una vez tú has identificado los tuyos, es que te sientes como pez en el agua cuando luego tienes que elegirlos. Que de alguna manera tiene que ver como con conocerte a ti, ¿no? O sea, es otra vez, volvemos otra vez lo mismo, es como conocerte a ti todo el rato. Exacto. Y Sí, es como saber cuál es tu menú preferido para el día que estás bajito, te lo haces así con todo tu mimo, pues saber también eso, en qué sofá apoyado, en qué cojín te apetece. claro. No, te digo porque tenía otra pregunta aquí apuntada que es como si todos necesitamos el mismo tipo de cosas. Si hay cosas que, a ver, todo el mundo debería mirar aquí, aquí, aquí y aquí, o no, o cada uno somos diferentes y entonces, pues, yo qué sé, hay casas donde vas de repente y la habitación es un desastre y gente que la tiene como súper ordenadita y no sé, ¿cuál es tu A opinión sobre ver, esto? yo creo que hay leyes un poco universales para todos. Por ejemplo, caminar media hora al día, o sea, es algo que te hace estar bien sí o sí, seas quien seas. Por ejemplo, es cierto que igual dormir, pues hay gente que necesita más tiempo, hay gente que necesita menos para estar descansado, ¿no? Entonces hay cosas y cosas. Si yo te digo que en la cocina, como te pongas los accesorios incómodos, te vas a dejar la espalda o vas a tardar mucho más y no vas a fluir cocinando, esto es un poco universal para todos. Si Ujú. luego ya entramos en si a ti te gusta más tener una mesa de madera o tenerla de acero, eso ya es más personal. Entonces, hay propiedades que son las que son. Es como ¿Y cuáles son esas normas así universales? Si tuviera que empezar a decir, mira, las 5 normas básicas son estas. ¿Por dónde bueno, empiezo? no las tengo todavía identificadas como y numeradas así en una lista, pero son un poco, digamos que la casa tiene como la parte estética que tienes que elegir y es más abierta y luego tiene como sus propias normas que yo las veo un poco como la fisiología de la casa, ¿no? Igual Ajá. que tú comes y después vas al baño y aquí no hay discusión posible, la casa también para tener una limpieza, un orden y para que funcione y tengas siempre ese placer que te tiene que producir el entrar y el estar dentro de ella, Ujú. pues son normas de un poco de orden, un poco de limpieza, un poco de comodidad, de Como por ejemplo. accesorios, como por ejemplo, pues tú si te pones las sábanas de tu cama en el pasillo, en la otra punta de la casa o en mitad del salón en un armario que te ha sobrado, pues cada vez que las tengas que cambiar te va a dar más pereza de la normal y te va a dar una pereza lógica. Si tú, sin embargo, tienes estas cosas un poquito pensadas, que en realidad tienen toda la lógica del mundo, un mínimo espacio de mantenimiento o para limpiar o para cambiar, pues eso, blanquería o para el baño, las toallas, o sea, como darles a todos su parte fisiológica para que funcione bien. O sea, que es como, digamos, a ver si me estoy explicando. Es como, digamos, plantearme qué uso voy a hacer de cada uno de los espacios, ¿no? O sea, yo voy a plantearme, aquí en este sitio voy a cocinar y por lo tanto debo planteármelo todo para que me sea fácil cocinar. Aquí voy a estudiar, así que debo planteármelo todo para que me sea fácil estudiar. Aquí
¿no? O sea, si hacerlo todo como sencillo, ¿no? Que no suponga Sí, un reto adicional hacerlo. sí, estudiar también la naturaleza de la casa. Tú te duchas todos los días. Pues hay cierta mínima limpieza en una casa del uso que le has dado al día que tienes que hacer, que son 5 minutos igual. Ya. En una cocina luego la dejas recogida, pero es que si tú lo haces con un poco de atención es que no tardas nada. Igual luego una limpieza general es una vez a la semana, pero no una vez al mes, porque si no luego ya la casa se te va un poco, pierde Ya. como sus propias normas, sus propias leyes que son para sí mismo. Igual pues eso, que ducharte, que ir al baño, que lavarte los dientes, no. Entiendo. Entiendo que es como construirte un esquema de cómo se tiene que funcionar de alguna manera, ¿no? Sí, Vale, entonces yo te iba a preguntar, imaginémonos que soy alguien que estoy en un piso estudiante y tengo una habitación donde tengo que estudiar y además no puedo hacer justo esto que estamos hablando o no lo puedo hacer tal cual porque yo tengo que estudiar en el mismo espacio donde duermo y donde no voy a decir dónde hago mi vida social, pero posiblemente haga mi vida social también ahí, ¿no? Yo qué sé, si traigo a alguien a casa, pues tal, nos hemos enterado. Lo que te quiero decir es cómo arreglo ese espacio. O sea, cómo lo hago mío, porque también no es un espacio, digamos, no es una casa que sea mi casa que yo he comprado y que le voy a componer muebles. O sea, tengo bajo presupuesto y tengo un espacio que posiblemente sea pequeño y, vamos a decir, sí. hasta poco iluminado. ¿Cómo lo arreglo eso? A ver, yo en una casa de estudiantes en esas situaciones lo que tendría muy claro y aceptaría desde el principio es que estás de paso y que si hay, depende de cómo sea la convivencia, hay cosas como estudiar que mejor hacerlas en una biblioteca con un horario y que te organices un poco la cabeza para un poco esa disciplina que a veces en esos sitios no se puede, porque hay veces que se vuelve un poco más, se enfocan en otras cosas, ¿no? Esas Ujú, convivencias. Luego, es cierto que por el hecho simple de ser temporal, pues tampoco vas a invertir dinero en muebles o en objetos. ujú, También es cierto que hay veces que esos muebles, objetos o sábanas o cosas muy baratas te las vas a comprar igualmente. ujú. Pues ya que eso sí que lo vas a comprar igualmente, que lo compres con un poco de criterio y que lo compres un poco pues para decir, vale, estoy en esta situación, pero este trocito es mío, que me lo he alquilado y me corresponde por un poco de tiempo, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y volvemos a Entonces, pensar en el tema de los colores, en el tema de exacto. háztelo de la manera que préstale un poco de atención, ¿no? Sí, que no sean los que había elegido tu madre, que no sean los que ha elegido tu novia, que sean los que tú quieres, porque es tu sitio y va a ser ese sitio para ti. Más si encima es un sitio donde igual a veces no te vas a encontrar, sí, te puedes encontrar bien, pero digamos que es un poco de todos y luego el tuyo es más pequeñito, pues que ese sea tu lugar, tu mini templo, Ujú. Sí, está bien considerarlo ya casi como sí, templo de mí, ¿no? El sitio donde es solo tú. solo para mí. Eso está bien, tener un espacio que sea solo para mí. Digo que como las normas de una limpieza que para una casa estándar tendrías, igual cuando convives con otras personas y hay otro tipo de actividades, también hay que tener ahí un poco unas normas o una organización, porque si no se puede ir un Ujú. poco de mal. Y ahora se me ocurre una pregunta que tiene que ver con el tema de la arquitectura, que tú sabes que a día de hoy en España salen más arquitectos de las facultades de arquitectura de las que posiblemente puedan trabajar. Y además no solo es eso, sino que además la arquitectura desde hace unos años, pues no tanto la arquitectura, pero como que hemos sobreconstruido en muchos sitios de una manera que pues será poco menos que poco insostenible o poco razonable, ¿no? De hecho, eso ha causado pues un montón de problemas ecológicos y, si me apuras, sociales también en cuanto al precio de la vivienda y demás. Entonces, yo de aquí tengo dos preguntas. La primera es, para una persona que esté estudiando arquitectura o que se plantee estudiar arquitectura, ¿tú qué crees qué panorama le espera? Un poco de alguna manera hacia dónde crees que debería o apuntaría a tirar. Vaya pregunta, Rafa. Claro. Eso sí que es un marrón. A ver, yo creo que elegir arquitectura es algo que tienes que sentir antes o después. O sea, tiene que haber una cosa especial que sientas dentro,
con este campo, Ujú, o porque la representación o la creación de espacios o la visión de los espacios. ujú. Entonces, aunque haya muchos arquitectos, yo no dejaría de ser arquitecto si lo llevo un poco, si lo llevas dentro. O sea, yo me matriculé en Derecho y cuando me dijeron, vale, estás en Derecho, de repente me entró como una ansiedad y que casi me da algo, una llorera, un todo, ya no, como mi cabeza ya no, había como aceptado esa decisión, pero dentro de mí esa decisión no, para nada. No Entonces fue cuadraba. como, entonces ya ahí busqué como la escapatoria para ver cómo conseguir estudiarla y ahí es cuando me ayudó mi familia. La cosa es que son estas sensaciones las que te dicen un poco la elección de la profesión, yo creo, Sí, no el luego lo que pueda escúchate pasar. a uno dentro. Que es lo mismo que Exacto, venimos hablando todo el rato. Escúchate a ti mismo, escúchate a ti mismo, escúchate a ti mismo. exacto, Con la exacto, carrera, con el trabajo, con la casa, con los colores de la almohada, con todas las cosas. exacto. Y Y luego, de cara a lo que pueda pasar, a ver, yo creo que la arquitectura te la enseñan en la manera en la que te la enseñan y ya está, tampoco hay mucho más que hacer. El título te sirve para hacer luego mil cosas, pues sí, te coges tu título y después decides qué tipo de arquitecto quieres ser, porque si la vida te ha hecho arquitecto es porque sirves para eso, o sea que luego ahí pues un poco irás viendo, no sé, no, sin miedo, pero sabiendo que hay miles de posibilidades que no son construir como se ha construido, hacer este daño a la vivienda que se ha hecho y bueno, pues que va a haber que empezar a investigar cosas nuevas. ¿cuál es, según tu opinión, la función de la arquitectura en el siglo XXI? Porque imagino que tiene que ver hacia algo a lo mejor más ecológico, más social o más... Sí, no sé. yo creo que observar que lo que se ha hecho no va bien y dejar de hacerlo, pero dejar de hacerlo, no escribir un artículo y descontarlo, no. Creo que la ciudad grande no tiene ningún sentido porque se autodestruye y destruye todo lo que tiene alrededor para suministrarle los recursos. Y creo en como comunidades más pequeñas, ciudades más pequeñas, donde un arquitecto será muy útil porque habiendo más se crearán como otros núcleos que se puedan como colaborar entre ellos, pero teniendo la vida del pueblo, la vida aquella de los abuelos, donde estaban más sanos, se comía más rico, había más sol y estaba todo más así. Pues buscarnos un poco para volver a estas modalidades, que incluso ahora mismo con esta situación que hemos tenido, hemos visto que lo que más te servía era la tienda que tenías al lado, la alimentación que tenías al lado, ¿sabes? Todo como mucho más reducido. Y yo creo que se puede ir enfocando un poco más en eso. Es una cosa que estoy empezando a estudiar yo también y que espero poderla potenciar. Como cambiar hacia un urbanismo de sitios más pequeños y no mega urbes como para ser Madrid, París, Roma o cosas Sí, así. ¿Sí, no? Porque al final parece como que con esto del confinamiento nos hemos dado cuenta que somos las personas cuando nos juntamos lo más importante, ¿no? No tanto a lo sí, mejor... sí. Y ciudades donde estás con muchísima gente y no la puedes, no la conoces, no la ves, después te cierran en casa y te das cuenta que tienes un vecino, te das cuenta a veces que tienes un hermano por ahí, que no, estas cosas que no, yo la cosa que más agradezco de vivir en Italia es este cambio de escala que he visto entre Madrid y donde yo vivo aquí, que es una ciudad mucho más pequeñita. Ujú. Y es que no hay colores, es como huele la naturaleza. Tengo aquí al lado la montaña, el río, y es como es todo totalmente distinto, muchísimo más saludable, muchísimo más todo. Y respecto a las personas, yo he conocido aquí a más personas en 4 años que en Madrid en veintitantos, o sea, no tiene sentido nada. Claro. Pues vaya un cambio, entonces que nos toca. Es toda una Pero es muy revolución, ¿no? guay. No, Sí, pero no sé, no sé si a ti te pasa esa sensación de que cuando vas en verano a la ciudad, a una ciudad pequeñita o un pueblo tal cual, que vuelves y dices, joder, qué bien se está. Y yo siempre preguntaba, pues si la gente está tan bien, ¿por qué vuelve igualmente a casa? Coño, ya. si estás bien, quédate allí o móntate un estilo de vida como el que te acabas de disfrutar como un niño pequeño. Es que no tiene sentido decir eso, comprobarlo en tu piel y después volver a la contaminación, al humo o a estas cosas que a veces no tienen sentido en una ciudad grande. Aunque también hay gente que le pasa justo lo contrario, ¿eh? Yo me acuerdo un amigo que vino una vez a verme al pueblo, que era muy informático, y de repente dijo, ¡No hay 5G! Bueno, no hay 5G, no era 5G, era 3G o algo así, pero sí. Sí, que no somos todos iguales, que también habrá gente que sea más de ciudad y gente que sea más de pueblo, pero
Como Sí, llegar a sí, una, digamos, a una pero cosa que tenga las ventajas de los dos, ¿no? Como que sea un poco decir, no es me voy a vivir aislado, no es, pero tampoco no, es vivo en no, una mega no, urbe. aislado no. Y yo sinceramente creo que tu amigo, si hiciera una buena experiencia de contacto con la gente, sabiendo que después tienes tu ordenador para hacer tus fricadas como quieras, es como más natural. Entonces, eso, pues eso, entre comer bien y comer mal, tú puedes estar viciado a un McDonald's de turno, pero cuando ya educas un poco el paladar, sabes luego lo que es, lo que no es. Sí, sabes lo que te quieres meter a la boca. Mm. Bueno, Vir, pues más o menos este era hacia aquí hasta donde yo quería llegar. No sé si se te ocurre alguna cosa que te apetezca contar o contribuir. Eh, bueno, yo creo que como nosotros nos hemos conocido en un máster de emprendedores, podrías también tú un poco dar tu visión de qué tiene el hecho de hacerte especializarte en una profesión y Ujú. después poderla reinventar en alguna dirección, porque tú también tienes un buen ejemplo para ello. Sí, yo soy de la opinión que al final hay como diferentes caminos, ¿no? Como esto que estamos hablando de la arquitectura y al final es, vale, esto es arquitectura, pero ahora la cosa es decir, ¿cómo es la arquitectura que hace Virginia, que es diferente a la arquitectura que hará cualquier otro arquitecto diferente? Y cuál es la contribución que va a hacer a la sociedad Virginia como tal, ¿no? Y, y al final me estoy dando cuenta, me estoy llevando mucho esta cosa de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Como que vivimos muy desconectados de nosotros y entonces el problema está en que cuando empiezas a escuchar te das cuenta de que te duele la espalda, ¿no? Como cuando empiezas a hacer relajación y lo primero que te das cuenta es de me duele todo y no es porque te duela todo, no es porque te duela todo por la relajación, es porque te dolía antes. Si ibas así con el hombro, ¿cómo no te iba a doler? Lo que pasa es que en el momento en que te das cuenta dices, es que esta posición no es cómoda, ¿sabes? Sí. Y esto tiene que ver Mira, un poco con lo mismo. nos propusieron un ejercicio en un seminario de meditación en el que una persona se puso a caminar y se veía que cojeaba de una pierna. Entonces le dijo, espera, levanta los brazos y haz los mismos pasos con los brazos levantados. Y nos dimos cuenta que en realidad cojeaba de la otra pierna. Y era que para suplementarlo, su mente había creado la presión sobre el otro lado de su cuerpo, y entonces esa persona ya no sabía más, o sea, se había ya perdido en sí misma y no sabía de qué pie cojeaba, porque para suplementar una cosa, en vez de solucionar la izquierda, que igual era la que estaba mal, había sobrecargado a la otra, y entonces ahora tenía dos problemas, el que ya tenía antes y el que tenía después, por solucionar el primero. Entonces, pues eso, el relájate, que salga todo lo que hay y no sin miedo y elige un poco pues, lo que a ti te gusta o cómo quieres curarte esto, cómo quieres, pues eso, hacerlo con tu libertad. Sí, esto tiene que ver un poco como la de la alimentación también, ¿no? Digo, estoy estresado, así que me voy a McDonald's a comer mucho McDonald's y el problema dices, entonces ahora tienes el problema del sobrepeso y además el estrés que seguía ahí, que no te lo has quitado, o el Sí, tabaquismo o cualquier cosa de esas. no, y luego sí, la gente igual da un poco de miedo como la disciplina que tiene el comer bien, pero en realidad, o tener el orden en la casa, ¿no? Es que qué estrés luego todos los días. No, es que tú empiezas y después se hace solo. O sea, llega un momento en el que se hace solo, llega un momento en el que tú no vuelves a comer mal porque no te apetece esa comida. Es relájate, que no pasa nada y todo va como solo. Hay cosas que tienen como mala fama y entre ellas el orden y la disciplina son cosas que tienen bastante mala fama y luego resulta que no son negativas, sino justo lo contrario. Al final, el día que te levantas y tienes un orden eh, que lo has puesto tú, te lo has autopuesto, te has dicho, me voy a levantar a tal hora, voy a meditar, voy a hacer salir a correr o lo Exacto. que sea, y al final resulta que eso te tira para arriba. En lugar Sí, de. sí, No es un sacrificio, sino que al final es sí, una bendición, digamos, de alguna manera. sí, sí. El quitar es siempre mejor que poner y eso cuando entras ya en la dinámica y la vives es que ya te sale solo. Bueno, Virginia, pues hasta aquí es hasta donde vamos a llegar. Luego hablaremos más en otras ocasiones, haremos más Genial. capítulos. Vale. Y nada, quería un poco que cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te encontramos? Pues he creado la página web del estudio que se llama Espacio Ágora, con la Z.
y sin E, o sea, Spazio Agora, porque lo he puesto en italiano. Y estoy por el norte de Italia, donde estoy ahora como lanzándome para hacer también trabajos con las personas que haya por aquí, para hacer cursos de sus propias arquitecturas o para hacer obras o para proponer otro tipo de obras que se puedan hacer para mejorar sus casas. Y también con bastantes servicios online, Ajá. también en español, para poder llegar a, pues sí, también a España. Bueno, También tengo el Instagram y el Facebook, pero siempre con el mismo nombre. lo que haremos será poner todos los links aquí debajo para que cualquier persona que te quiera contactar pues te pueda escribir. Y muchísimas gracias por todo, Vir. Ha sido un Muchísimas gustazo. gracias a ti. Un placer. Un placer. Un Chao. besazo. Chao, chao. Espero que te haya gustado la entrevista. Si es así, dale manita para arriba. Suscríbete al canal si es que no lo has hecho ya. Compártelo con cualquiera que creas que le pueda interesar y siéntete libre de escribir lo que quieras en los comentarios. Nosotros nos vemos en próximos vídeos. Chao.